Buenas tardes, mi nombre es Ludiginet Amezquita Maldonado. El tema que les voy a hablar es sobre las variables y sus tipos. Espero que les sirva esta información. Le vamos a hablar sobre las variables de investigación. Una variable es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se requiere a una cualidad, propiedad o característica de persona o cosas en estudio. También varían de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Las variables tienen una estructura donde se distinguen 4 elementos, que es nombre, definición verbal, conjunto de categorías, procedimiento para ayudar las variables en unidades de observación categóricas. En ellas también hay que examinar tantas definiciones del término pasado y presente como sea posible. También hay que identificar variables o grupos de variables que puedan ayudar a explicar el problema. Bueno, la clasificación de las variables por su posición en una hipótesis o relación de dependencia. Les voy a hablar de 3 variables, que es las variables independientes, variables dependientes y las variables intervenientes. La variable independiente explica y determina el cambio en los valores de las variables dependientes. También actúa como factor condicionante de las variables dependientes. También se le llama causal o experimental porque es manipulada por el investigador. La variable independiente se utiliza para describir o medir los factores que se suponen son la causa que influye en el problema. Y la variable dependiente es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la presencia o acción de las variables independientes. Se llama también de efecto o acción condicionada. Es utilizada para describir o medir el problema. Ejemplo. Bueno, les voy a explicar un ejemplo. Bueno, es la relación entre fumar y el cáncer del pulmón. Tener cáncer del pulmón con los valores sí y no sería variable dependiente. Y fumar varía entre no fumar a fumar más de 3 cajetillas por día. Esa sería la variable independiente. Por ello, podemos concluir que el cáncer se produjo después de que el paciente empezara a fumar y que no existía ningún otro factor que pudiera haber sido la causa del cáncer y del ámbito de fumar. Bueno, la variable interveniente es aquella que se interpone entre las dos variables, que es la independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero suele presentarse y no ser controlada. Puede también distorsionar los resultados de la investigación. También puede intensificar o debilitar la relación aparente entre el problema y una posible causa. Y vamos a hablar de las variables por su naturaleza, que están las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas es la de sus sujetos que de variación tiene un carácter cuantitativo y numérico. Estas pueden ser a su vez las variables continuas, que es la unidad de medición
que la unidad de medición no puede ser fraccionada. Por ejemplo, el número de hijos. Y la variable discontinua es la unidad de medición que puede ser fraccionada. Ejemplo, como el peso y la talla. Y las variables cualitativas no pueden ser medidas en términos de cantidad de la propiedad presente. Ejemplo, puede ser la motivación de los alumnos en el proceso del aprendizaje. Y las variables numéricas, esa variable se expresa mediante números, que puede ser la edad expresada en años, el peso expresado en kilogramos y en libras, la distancia entre domicilio y la clínica, expresado en kilogramos o minutos de distancia a pie. Y las variables categóricas es una estadística en variable fija. Generalmente se utiliza para representar datos categóricos, por ejemplo, como el color, ¿sí? Que puede ser el rojo, azul y verde. También puede ser consecuencias de la enfermedad, que es la recuperación, enfermedad crónica, muerte. También puede ser el tipo principal de alimentos primarios, que es el maíz, el arroz, el trigo y el mandioca. Bueno, y les voy a explicar las variables de medición. Hay 4 variables de medición, que son las variables nominal, la variable ordinal, la variable de intervalo y la variable de razón. La variable nominal es referida a una clasificación o ubicación en una sola categoría o a un lugar determinado. Ejemplo, el sexo, que es masculino y femenino. El estado civil, que es solteros, casados, viudos o divorciados. Y la variable ordinal se presentan un orden en sus categorías, pero no implica grados de distancia iguales entre ellas. También se utiliza para clasificar sujetos, hechos o fenómenos en forma jerárquica. Ejemplo, puede ser excelente, bueno o malo. Y la variable de intervalo, esa variable se mide en cantidades, también se puede presentar en grados y magnitudes.